Bienvenido a la iglesia La Casa de Alfarero en Edinburgh, Texas. Ahora entremos en la palabra de Dios para hoy. El 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2. Pastor Oscar. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo predicó al Cristo y a él crucificado. Gálatas capítulo 3, y vamos a leer versículo 23 al 25. Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25. Yo tengo la enorme responsabilidad de enseñar de la cruz de Cristo. No hay forma de hacerlo justicia en tiempo que se me permite esta mañana. Es un mensaje olvidado y al que debemos revolver. Oro para que comprendas el poder de la cruz. La cruz es el epicentro del cristianismo. Sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, no había esperanza para la humanidad. También Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo se glorificó en la cruz porque es el único camino a la salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo mí es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? ¿Qué se trata este versículo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? Yo creo que el apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio de Jesucristo, él no quería que la gente pensara que era por parte de él, porque dijo: no es para gloriarme yo, es por la obra del Señor Jesucristo. Lo que quiere que entendamos es que en la redención de la cruz, ahí fue donde Jesucristo nos demostró el amor que nos tenía. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué es muy importante saber el poder de la cruz? Como dijo Isabel, el amor que entregó el Señor, el Padre, en ese momento para con nosotros. Amén. Yo creo en este tiempo el cristianismo moderno presenta un evangelio que no cuesta nada. Un cristianismo sin fuerza, un evangelio sin cruz y sin poder. No existe cristianismo. Sin la cruz no hay manera que podemos estar salvados. Porque en la cruz, este fue donde Cristo llevó toda la ira de la humanidad. Llevó toda la ira del pecado de nosotros y todo el mundo. Y llevó la ira de Dios. La cruz no es un símbolo. La cruz en los tiempos de los cristianos antes fue un símbolo de terror, porque significa muerte. Significa cuando ellos estaban crucificados, ese fue como para avergonzar la persona. Miren, brevemente, la cruz era una forma antigua de tortura. Viene de los babilonios, los griegos y hasta los romanos. Crucificado significa fijado en un árbol y una cruz. Fue una maldición, fue el maldito que el hombre que cuelga de un árbol. Deuteronomio capítulo 21, 23. Pues entonces, en Gálatas capítulo 3 estamos hablando de la cruz y la propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? El pago de pecados. En la teología de la iglesia esta está llena de grandes palabras, ¿no? Que tiene un gran significado. La palabra propiciación es una de esas palabras. La palabra propiciación es para satisfacer
y pagar la ira de la persona, o está hablando de la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué dice el Romanos capítulo 3, versículo 23? Hablando del pecado, ¿no? Romanos 3, 23. Podemos leer Romanos versículo 3, 22 al 25. Dice así. Pero, Versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. wow. 24 también y 25, por favor. 24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa Bendito Dios. 3 versículos? La propiciación fue muy importante porque no hay ninguna persona que puede pagar este deuda. Este deuda era bien grande. Nosotros no podemos pagar esta deuda porque nosotros fuimos parte de la deuda. Y es por eso Jesús fue a la cruz. Y es por eso, es por la sangre de Jesucristo hay poder en la cruz. Amén. Mira que dice: a quien Dios puso con propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia al causa de haber pasado por alto, ¿a qué? En su paciencia los pecados pasados. Pastor, Sí. hoy en día yo he platicado con muchos amigos y personas y me dicen: es que yo no creo que Dios me perdone, porque yo he sido una persona mala. Yo creo que, ¿cómo se va a borrar eso de mi vida? Y eso es lo que me atormenta y me lastima. Le digo: entonces, ¿tú crees que el sacrificio de la cruz fue en vano? La paga, la propiciación de esos pecados, Él ya los pagó. Solamente quiere el arrepentimiento genuino de nosotros. Pero sin la cruz no hay arrepentimiento. Solo Dios puede dar el sacrificio, y dio su único Hijo, Jesucristo, para el sacrificio. Y en el Antiguo Testamento hay tipos de sombra de la muerte de Cristo. En Números capítulo 21, 4 al 9 y Juan 3, 14, como Moisés levantó la serpiente, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. También en Levítico capítulo 16, el chivo expiatorio, los sacerdotes tomaban dos machos cabríos. Una era sacrificado y el otro, los sacerdotes ponían las dos manos sobre la cabeza de otro macho cabrío. Confesó todos los pecados de Israel y luego fue enviado a vagar solo por el desierto, cuidando la iniquidad del pueblo a una tierra solo. Ese fue un tipo de la sombra de la muerte de Cristo. Jesús fue este chivo expiatorio. Ese tipificó que Cristo llevando los pecados de la humanidad en la cruz. Hubo una división, el pecado nos dividió y Jesús pagó el precio y nos rescató. Pero alguien tiene que pagar el precio. A veces pensamos que el cristianismo es bien fácil. Hacer cristianos es bien fácil. No es. Si Jesús tiene que pagar el precio, nosotros tenemos que pagar y sufrir también como cristianos. No como Jesús llevando su cruz, pero tenemos que pasar por tiempos difíciles, pasar por pruebas, pasar por sufrimiento, por la causa de Jesucristo. Es un honor. Es un honor. Podemos sufrir con Él y decir: gracias, Señor,
por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Mateo 2:21. Está hablando de cuando Jesús se dice, mi Dios, San Mateo capítulo 27, 46. ¿Qué dice? Dice, Mateo 27, versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, que significa lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También Jesús parece que fue abandonado parece que todo el peso que Jesús llevó, el peso de la humanidad, el peso de la ira de Dios, el sacrificio de toda la humanidad. Estás separado de su Padre Celestial y separado de todo lo demás. Y estás ahí en la cruz sufriendo por nosotros, por todos, porque fue por amor. Fue por amor. Pastor, hay una cosa que en Gálatas que acabamos de leer que me llama la atención, porque dice que por la gracia, gratuitamente, la redención de Jesucristo se encuentra ahí y es gratis. Es gratis, sí. Es gratis, no hay ni un precio que pagar nosotros. O sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada que pagar como lo que hizo Jesucristo. Es gratis solamente. Amén, amén. Y a veces no soy suficiente para explicar todo eso. Y si sabemos el precio que pagó Jesús, nosotros lo tratamos el cristianismo diferente. Tratamos la importancia de la cruz diferente. Es muy ligera, usamos el cruz como algo casual. Pero no es. ¿Cuál fue esa copa que hizo que sudó Jesús como gotas de sangre? Mira en Isaías capítulo 25. Años, siglos antes que crucificación de Jesucristo, los profetas están hablando de eso. Mira en Isaías capítulo 53, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Quién puede compartir? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa este pasaje? Fue la voluntad de Dios de qué? Quebrantar a su hijo. Solo Jesús puede ser el sacrificio. Él fue el Hijo de Dios, sin pecado, sin seguir todas las leyes. Solo Él puede ser suficiente. Pero tiene que ser ¿qué? Quebrantado. Muchas veces a nosotros en la actualidad, cuando buscamos el camino del Señor, como usted lo dijo, pensamos que es fácil y no queremos ser quebrantados. Pero mediante un sufrimiento no puede haber una victoria. A veces algo dice, fue pensando de los clavos y cómo va a tratar en la cruz. No está hablando de la copa que tiene que tomar. La copa, la ira de Dios, el sufrimiento, el pecado, todo eso. No podemos imaginar, no podemos explicarlo bien cómo sufrió Jesús. Pero después del sufrimiento hay victoria. Tiene que sufrir. Es por eso no podemos pasar la cruz. No podemos pasar la cruz y dice, ya no necesitamos de la cruz. Lo voy a repetir, pero
no necesita la cruz. La cruz es el camino de la salvación. Pasamos por la cruz, después podemos entrar por el perdón y misericordia de Dios. Pero Jesús pagó con su sangre, por nosotros, por la humanidad, por ti y por mí. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Debía al pecado, exigió un sacrificio y solo un digno fue el Hijo unigénito de Dios que cargó con el pecado, tomó sobre el pecado de la humanidad y Dios derramó su ira sobre él. El plan de rendición de Dios era enviar a su único Hijo una forma humana para hacer el sacrificio por nosotros. Y es por eso no podemos hacer un mensaje, un sermón, un mensaje evangelístico sin hablar de la cruz. Si faltamos la cruz, la importancia de la cruz, no hay salvación. Y aquí en estos tiempos no hablamos mucho de la cruz. En los tiempos modernos no hay muchos mensajes de la cruz. No hay mucho énfasis de la cruz, porque queremos una vida fácil. Pero el cristianismo no es fácil, hermanos. La vida del cristianismo venga con un precio. Mira el segundo de Corintios capítulo 5, 21. El segundo de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para hacer justicia de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Pero gracias por la misericordia, gracias por la cruz, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Pero Jesús tiene que pagar un precio que nosotros no podemos pagar. Y es por eso lo damos gloria a Dios por el poder de la cruz. Oh, el poder de la cruz. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Filipenses capítulo 2, 8 a 9. Jesús vino a no hacer su voluntad. Es por eso dice, tienes que negar a ti mismo. Levanta tu cruz y sígueme. Si no puedes negar a ti mismo y llevar tu cruz, no puedes ser mi discípulo, dice Jesús. ¿Qué es llevar la cruz? No está hablando de llevar una cruz como Jesús llevó. ¿Qué es la cruz que llevamos? Creo que cuando el joven le dijo a Jesús, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le dijo, cumple con todos estos requisitos. Y se nos hace muy difícil dejar esas cosas, cargar esa cruz, porque no es nuestro placer desviarme de ese camino que tengo en mi vida por seguir un camino que no me presenta nada bueno aparentemente. Pues fíjate, Jesús dejando su trono en el cielo y haciendo carne, hombre, entró al mundo y tiene una misión para morir y para resurrección. No quiero hablar del infierno, no quiero hablar de la cruz, no quiero hablar de la sangre de Cristo Jesús. Tienes que predicar sobre la cruz de Cristo. Mira una historia de Billy Graham. Billy Graham, el mayor evangelista, cuenta esta historia. Estaba predicando en un auditorio en el Cotton Bowl en Dallas, Texas, en frente de 30,000 de personas. Predicó con todo su corazón y dio el llamado de salvación. En una mano llena de personas respondió. Estaba decepcionado. Esta noche estaba presente un amigo suyo. Billy fue hacia él y dijo, John, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo una respuesta tan pequeña? Porque Billy, no predicaste la cruz.
Si no predica la cruz y la resurrección, no tiene evangelio. Billy Graham nunca lo olvidó y juró predicar la cruz y la resurrección en cada mensaje evangelístico. ¿Será que no hemos olvidado predicar la cruz? La iglesia perdió su poder cuando descuidamos la cruz. ¿Qué importancia tiene la cruz? ¿Qué importancia tiene la cruz? ¿Qué es la importancia de la cruz? ¿Es nomás venir aquí cada domingo y hacer lo mismo y salir igual o cambiar? Yo creo que debemos de reconocer que cuando nos enfocamos en mirar la cruz, debemos de saber que el amor de Dios sobrepasó todos los límites que el ser humano podía haber pensado. Porque, como lo hemos dicho, los que tenemos hijos, yo no mandaría a mi hijo a salvar la vida ni de la de Gustavo, ni la de Lupita, ni la de usted. Jamás metería a mi hijo en un problema, en una apropiación para poderle salvar la vida, ni mucho menos de sus hermanas. Amén, amén. Ese mensaje me trae convicción a mí. Ese mensaje me trae, porque Jesús me dijo, tienes que hablar de la cruz de manera, tienes que predicar de la cruz más. La cruz nomás es un símbolo, porque sin la cruz no hay poder. El poder de la cruz. El poder de la cruz. ¿Qué fue responsable de la crucifixión de Cristo? Muchos dicen que fue los romanos, de los judíos, quienes crucificaron a Cristo. No fuimos tú y fuimos yo. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Él fue por nosotros mismos y toda la humanidad y por todos los pecadores. Jesús pagó el precio. Es por eso podemos venir aquí con libertad y estamos librados del pecado. A veces regresamos al pecado y tenemos que arrepentir, pero gracias por la cruz podemos tener misericordia. Gracias, Señor. Pero tenemos que llevar la cruz. ¿Qué es la cruz? Dejar las cosas del pasado, dejar las cosas que no dejan hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Dejar las cosas que siempre Jesús dice, esas son las cosas, esa es la cruz que tienes que llevar. Para ser mi discípulo, tienes que levantar esa cruz. ¿Qué es la cruz que tienes que llevar? ¿Qué es su cruz? El poder de la cruz liberará al hombre de la muerte a la vida eterna. Reúne nuestra comunión con Dios y nos da la oportunidad de sufrir por la causa de Cristo. No podemos entender el poder de la cruz hasta que comprendamos el propósito de la cruz. La cruz viene antes de la resurrección. Pero no se quedó en la tumba, hermanos. Se levantó con todo el poder. Derrotó al diablo y tiene las llaves del infierno, la muerte y la tumba. Pero si no conoces ese Jesucristo, hoy es su día de salvación. Hoy es su día de salvación. Como Pablo dije, predicamos al Cristo crucificado. Cristo, Cristo, Cristo. No es por las palabras que hablo, pero por el poder de la cruz, por el poder del Espíritu Santo. Ese no es suficiente a venir los domingos nomás. Es un estilo de vida todos los días, porque somos discípulos, hermanos. No más somos seguidores, tenemos que ser discípulos. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia de un seguidor y un discípulo? Un discípulo enseña la palabra de Dios.
Es como un fanático, ¿no? Es un afán. Cuando todo está bien, yo sigo a Cristo. Cuando todo está mal, no sigo a Cristo. Un discípulo no. No, tiene que seguir a Cristo por toda la vida. Así es. Y no más seguir a Cristo, pero hablar de Cristo, del Evangelio, lo que está predicando, lo que estoy enseñando ahorita, tenemos que compartir de lo demás. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que tenemos. Si no estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Es por nosotros mismos? No, es para lo demás. Es por eso estamos grabando los mensajes, estamos grabando las predicaciones, los sermones, para que tú puedas compartir esos sermones a todos aquellos que no conozcan a Cristo. Porque tiene que salir de estas 4 paredes y tiene que salir a todo el Valle de Texas, a todo Estados Unidos. Porque la visión es llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Para que ellos sepan que hay esperanza, para que ellos sepan que hay vida eterna, porque tenemos Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de la cruz de Cristo. Hay solo un camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo es la ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por medio de Él. A veces conocemos estas cosas, pero a veces olvidamos. Es verdad. Tenemos que revisitar, enseñar y predicar para que sabemos qué es la importancia del poder de la cruz. Aleluya. Es por eso en los Estados Unidos necesita regresar a ese mensaje, regresar al arrepentimiento, regresar porque hay gente que necesitan la esperanza que tenemos por la sangre de Jesucristo, por el poder de la cruz. No podemos usarlo o tratarlo muy ligera. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A veces, Señor, no soy digno, Señor, para compartir esta palabra, Señor. Como el apóstol Pablo, Señor, que dijo: Señor, nomás quiero predicar a Cristo y a Él crucificado. Podemos entender, Señor, una de las cosas, Señor, que ellos pueden llevar este entendimiento, este conocimiento, Señor, del precio que tú pagaste para nosotros, Señor. Y no podemos estar callados, Señor. Tenemos que hablar de tu palabra, Señor. Tenemos que hablar del poder que tenemos, Jesús. Señor, perdónanos, Señor, perdóname a mí. Perdónalo porque olvidamos el mensaje de la cruz, Señor. Yo quiero, Señor, que me usa, Señor, para llevar este mensaje a más gente, Señor. Y los que están aquí, Señor, que ellos sepan, Señor, que por tu sangre, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor, y aquí estamos, Dios. Y aquí podemos estar libres, Señor, porque tú dice, por qué tal manera dio Dios al mundo, que Él dio su único Hijo unigénito, para que todos que creen en Él no se pierdan la vida, pero tengan vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos, Señor. Amén, Señor. Gloria a ti. Señor, llevámonos, Señor, a la cruz otra vez, porque hay poder en la cruz de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web en www.carloscalera.net. Te bendecimos en el nombre de Jesús.